Buenas tardes. Ahí sí. Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la clase del día de hoy. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien, profe. Súper. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. Ya nos encontramos en nuestra clase número 5. Dame un segundito, acá voy a compartirlo de inmediato. Mm, bueno, como siempre partimos, ¿cierto? Dando la bienvenida a todos y además, ¿cierto? Revisando lo que es nuestro cronograma, ¿ya? Como ustedes deben conocer, o si alguno también desconoce un poquito la información, ¿ya? Estamos en nuestra quinta clase, ¿ya? Nos quedan solo 4 clases y al finalizar el módulo, ¿cierto? Se pueden rendir las evaluaciones atrasadas. ¿Ya? Sobre este último periodo para rendir pruebas atrasadas, que es posterior a la última prueba, ¿cierto? Cuando cierra la última prueba, vamos a estarlo informando una vez que lleguemos a la última clase. Ya también, ¿cierto? Hay un pequeño receso intermedio. Ya posterior al día 19, entonces voy a ver bien cómo se hace, ¿cierto? En esa situación, si esas pruebas extraordinarias van a quedar para cuándo, ¿ya? Pero eso sería solamente para las pruebas atrasadas el tema de esa fecha, ¿ya? Pero como todavía no llegamos al final del módulo, ¿ya? Seguimos, ¿cierto? Tal cual, el día 19 ya estaríamos cerrando este módulo respectivo, ¿ya? Sobre lo que los acabo de comentar, vamos a ir teniendo información durante los próximos días, ¿ya? Quizás un receso que son unas vacaciones que se dan intermedias, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? No afectaría lo que es el final de este módulo, pero sí posiblemente lo que son las pruebas atrasadas para poder rendirlas. Así que voy a consultar bien ese tema. Mm, ah, ya. Bueno, Jimena, hoy se me corrió todo el chat. A ver, ahí está. Hola. Ah, Jimena, ya. Súper. Jimena, ¿me deja su apellido, por favor, para ver el tema de la asistencia? Ya, espero que le vaya muy bien. Ya, entonces, estaba leyendo un mensajito del chat. Entonces, ¿cierto? Hasta el momento estaríamos, si nada, ¿cierto? Se modifica, estaríamos finalizando el día 19 nuestro cronograma. Ya, lo que se viene más adelante, ¿cierto? Se lo van a estar comunicando por el grupo de WhatsApp, ¿cierto? Información oficial sobre qué es lo que continúa más adelante y si yo también tengo información sobre las pruebas atrasadas, ¿cierto? Se las voy a entregar también, pero cuando ya estemos llegando al final del módulo. Si tengo información antes, mucho más. Ya, pero hasta el momento, ¿cierto? Solamente tengo esa información que va a haber una fecha de receso, ¿cierto? Que es cortito pero pudiese afectar el término de las pruebas atrasadas. ¿Ya? Es más que nada eso. Entonces, hoy, ¿cierto? Nos vamos al módulo número 5, ¿ya? Donde aparece educación inclusiva, programa de integración escolar y tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, para la diversidad. Hoy las TIC, ¿cierto? ¿A qué hora cierran la prueba? La prueba se cierra, ya lo habíamos publicado, aquí aparece también, ¿cierto? La prueba cierra a las 22 horas, ya cierra el día de hoy a las 22 horas. Esa prueba extraordinaria, ¿cierto? Cierra en el día de hoy. Ya, bueno, la información de ahora, ¿cierto? Es sobre las pruebas atrasadas que se pudieran tener en el módulo. De nada, Roxana. Ya, si por ejemplo usted no alcanzó a rendir la prueba atrasada, la de ahora o la anterior o las que vengan, ya eso ustedes saben que se pueden rendir al final del módulo, pero como justo se nos va a juntar con el periodo de receso,
Ya, vamos a ver ahí cómo se puede acomodar, ¿cierto? Lo voy a conversar y cuando tenga la información, ¿cierto? Ya más adelante les voy a entregar esos datos. Ya, entonces, hasta ahora, ¿cierto? Como le decía, continuamos igual, nuestro cronograma no se ve afectado, a menos que ocurra algo durante el camino, que esperemos que no suceda, y si sucede, ¿cierto? Siempre está la instancia de recuperar esa clase para que ustedes también no se atrasen. Entonces nos vamos con el módulo 5, la educación inclusiva, programa de integración escolar, ¿cierto? Y las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC para la diversidad. Yo creo que las TIC las han visto en otros módulos, se menciona lo que son las TIC. También hay otro módulo también donde se habla directamente de lo que son las TIC, pero va con otra función. ¿Ya? Así que acá la abordamos también de otro modo. Ya, primero, comenzamos con lo que es este programa de integración escolar, el PIE. En la clase pasada también, ¿cierto? Surgieron algunas consultas sobre el funcionar del programa PIE. Y acá lo vamos a ver mucho más completo. Como ustedes conocen, ¿cierto? El programa de integración escolar es una estrategia educativa inclusiva, ¿cierto? Implementada en nuestro sistema escolar chileno. El objetivo, claramente, favorecer la participación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿cierto? Con algún grado de discapacidad también, y el logro de los objetivos de aprendizaje de todos nuestros estudiantes. ¿Ya? Va sumamente enfocado en quienes, ¿cierto? Pertenecen a este programa, que son finalmente los estudiantes con necesidades educativas especiales de carácter permanente o transitorios, ya que puede o no estar asociado a alguna discapacidad. Recordemos que en el caso, ¿cierto? Por ejemplo, del autismo, el autismo puede o no ser catalogado como una discapacidad. Podemos tener un diagnóstico de autismo en alguno de nuestros niños, o en nosotros mismos, ¿cierto? Podemos tener un diagnóstico, pero recién se va a catalogar como discapacidad si estas dificultades que yo tengo en el día a día están en cierto interfiriendo de manera muy significativa en aspectos sociales, en aspectos educacionales, en aspectos laborales o familiares. Ya si tenemos una dificultad muy marcada, ¿cierto? Por ejemplo, en lo que son las actividades escolares, si mis propias características, por ejemplo, yo tengo mucha dificultad en comunicarme con el resto, en socializar, en cambiar, tengo un apego demasiado intenso a la rutina. Si, por ejemplo, también tengo dificultades muy marcadas en la parte sensorial, que no tolero, por ejemplo, los sonidos, ya se me dificulta mucho el poder, ¿cierto?, permanecer en un establecimiento educacional o, ¿cierto?, compartir con otras personas. Ya, en ese tipo de casos sí se puede catalogar, por ejemplo, el autismo como una discapacidad, ya, pero no es una obligación. Entonces, por eso también la definición, ¿cierto?, hace énfasis en que podemos tener una necesidad educativa especial o específica, como quieran nombrarle, ya que puede ser permanente o transitorio, asociado o no a algún grado de discapacidad. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cierto? Teníamos esto que le acabo de comentar, ¿cierto? Si tenemos algún diagnóstico como autismo, puede estar asociado a discapacidad o puede que no. ¿Ya? Si lo requiero, puedo, ¿cierto?, tener una credencial de discapacidad. Puedo tener una evaluación extra para tener alguna credencial que acredite, ¿cierto?, mi grado de discapacidad. O puede que no lo tenga, solo tengo el diagnóstico. Y con ese diagnóstico también puedo pertenecer, ¿cierto?, al equipo PIE. ¿Ya? Entonces, em, no todos los establecimientos educacionales también tienen un programa de integración escolar. ¿Ya? Este PIE viene finalmente como una iniciativa del Ministerio de Educación y busca proporcionar los apoyos necesarios para la inclusión de nuestros estudiantes en el sistema educativo. Anteriormente se hablaba de, como lo dice el nombre, ¿cierto? De la integración de los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero actualmente, ¿cierto? Se habla de la inclusión de los estudiantes. Ya eso igual lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Ya igual lo habíamos nombrado previamente, pero como muy por encimita. Ya que recordemos que anteriormente se hablaba mucho del concepto integración educativa y con el tiempo nos hemos dado cuenta, ¿cierto?
todo el sistema se ha dado cuenta que el concepto de integración quedaba un poquito corto, ¿ya? Y se fue ampliando mucho más, se fue trabajando mucho más para que fue evolucionando al concepto de inclusión. Pero el programa como tal ya quedó con este nombre de integración escolar, porque ese fue el objetivo primeramente, ¿cierto?, de que los estudiantes que tenían alguna necesidad educativa especial o con o sin discapacidad, ¿cierto?, pudiese integrarse a esta escuela regular y para eso se creó este programa, ¿cierto?, para que los estudiantes pudiesen ingresar al colegio, pudiesen estar, ¿cierto?, en el mismo espacio con los otros estudiantes que no tenían alguna discapacidad, por ejemplo, ¿ya? Y este programa lo iba a ayudar a que el estudiante, ¿cierto?, se adaptara a este nuevo contexto. Ya, esa fue la primera mirada de lo que se buscaba con el programa PIE. Ya, posteriormente, ¿cierto? Esto claramente la mirada fue cambiando, ya no solamente era el estudiante el que se integraba al sistema educativo, sino que el sistema educativo era mucho más acogedor, ¿cierto? Finalmente el estudiante era un estudiante más, ¿cierto? Que requería apoyos y el colegio se los brinda. ¿Ya? No es el estudiante que se integra a este colegio, ¿ya? Es el contexto inclusivo quien recibe a toda esta comunidad educativa. Ya solamente el tema de concepto y esta mirada, ¿cierto? Que creció un poquito, se expandió, ¿cierto? Ya cambiamos algunas cositas. Ya, como les comentaba, ¿cierto? No solamente, no todos los colegios van a tener un pie. Ya, el PIE se da en colegios particulares con subvención y también en escuelas municipales. En colegios totalmente particulares también existen algunos programas, pero no son como se conoce el PIE, porque el PIE tiene subvención directa del Estado. Ya, también hay algunos programas, pero tienen otro tipo de fiscalización, digámoslo así. Ya no tienen los mismos lineamientos que tiene un PIE, ¿cierto? Que tiene que cumplir con ciertos requisitos, ya van a haber algunas diferencias. Pero en el particular subvencionado, también en las fundaciones, ¿cierto? Con subvención del Estado, también en los colegios municipales existen los programas PIE, pero no es obligatorio que el colegio ingrese al programa PIE. ¿Por qué no es obligatorio? Porque también el colegio tiene que cumplir con algunos requisitos para tener ese programa. Ya, la infraestructura del colegio tiene que cumplir con ciertas normas establecidas por el gobierno chileno, la cantidad de recursos que tenga también ese establecimiento, ya por una parte tiene una subvención del Estado que es extra, pero aparte de eso el colegio tiene que tener la base, ¿cierto?, para recibir esos recursos adicionales. Ya, también, ¿cierto?, las demandas de los estudiantes. Si tenemos tantos estudiantes en esta población que requieren un programa PIE, o si en realidad este colegio voluntariamente, ¿cierto?, quiere ingresar, quiere tener un programa PIE, pero la necesidad del contexto no lo amerita. Por ejemplo, tenemos un contexto donde eh, podemos tener un estudiante que requiere apoyo específico del PIE y el resto de los estudiantes es un sector muy chiquitito. ¿Ya? Por ejemplo, una ciudad muy pequeñita y no tenemos más estudiantes que requieren de un programa PIE. Además, ¿cierto? En la ciudad que está muy cercana, ya tenemos colegios con PIE. Entonces, ¿cierto? No se justifica para ese tipo de situaciones específicas. Tiene que haber un número determinado de estudiantes que también sea como muy acorde a la cantidad total de habitantes, ¿cierto? En edad escolar que tenemos en la población. Ya, si solamente este colegio tiene a un estudiante que requiere el programa PIE, ya se puede buscar otro tipo de estrategias desde el colegio como tal. Ya, quizás, ¿cierto? Capacitar a sus propios profesionales, tener asistentes, o asistentes de aula, ¿cierto? Con algún tipo de especialización, ya para recibir a este estudiante. Ya, pero quizás, ¿cierto? O por el mismo contexto del colegio, quizás es un colegio que enfrenta muchas barreras arquitectónicas. Ya, si tenemos algún estudiante que, por ejemplo, tiene dificultad en la movilidad física,
y este colegio no tiene rampas, ¿cierto?, que cumplan con la norma chilena, o los baños, ¿cierto?, no permiten que una persona no tenga pasamanos, por ejemplo, los lavamanos, ¿cierto?, tienen que tener esta llave que es como universal, ¿cierto?, que se levanta solamente, que se baja, tiene estas que se giran, por ejemplo, la altura también del espejo, la altura del lavamanos. ¿Ya? Si no está pensada de una manera de diseño universal, ¿cierto? Que en un baño, ¿cierto?, pueda entrar a una silla de ruedas, que se pueda girar, que la persona de manera independiente pueda lavarse las manos, acceder a la taza del baño, tener los pasamanos, ¿cierto?, para poder tomarse. Ya si el colegio no cumple con esa norma, ya no podría, ¿cierto?, implementar un programa PIE. Ya, lo mismo, si el espacio, por ejemplo, estamos hablando de un colegio sumamente pequeñito que no tiene la opción de instalar un aula de recursos, ¿cierto? Que esta aula donde estén todos los materiales, ¿cierto? Específicos, o cuando se requiera trabajar con algún estudiante en específico para apoyar, por ejemplo, algún contenido o realizar alguna actividad grupal o individual con alguien del programa PIE. Ya, si este colegio no cuenta con ese espacio físico, ya, si no tenemos una sala para poder tener todo ese material, ya, el colegio ya no estaría cumpliendo tampoco con un requisito para poder tener este programa, para poder implementarlo. Y lo otro, de la cantidad de la necesidad que tenga también el lugar. Si no tenemos una necesidad, ¿cierto? No tenemos una cantidad de estudiantes, no, para el gobierno, ¿cierto? No va a ser una, una prioridad asignar profesionales, asignar recursos económicos para un colegio que tenga un estudiante que quizás pudiese tener alguna necesidad educativa especial, por ejemplo, transitoria. ¿Ya? Si tenemos un estudiante que tenga alguna necesidad específica, por ejemplo, algún, alguna dislexia, por ejemplo, que es algo que con el tiempo, ¿cierto? Si lo vamos trabajando, em, puede tener, ¿cierto? Una dificultad que va disminuyendo con el paso del tiempo. Ya si lo vamos trabajando, vamos apoyando a nuestros pequeños, ya esa necesidad educativa especial, ¿cierto?, que va siendo transitoria, va a ir disminuyendo. Quizás para el colegio, ¿cierto?, que hubiese sido mejor contratar a alguna persona ya que tenga las habilidades, ¿cierto?, para apoyar a este niño, a esta niña, ya que sabemos que no va a requerir a un equipo completo de pie. Ya quizás va a requerir apoyo, ¿cierto?, de fonoaudiólogo, fonoaudióloga, o va a requerir a alguien que esté, ¿cierto?, la mayor parte del tiempo, algún tutor, algún asistente, ya de aula que esté mayormente capacitado, que se le entreguen, por ejemplo, por parte de los apoderados, el mismo colegio gestiona los recursos, ¿cierto?, para que este estudiante pueda, ¿cierto?, utilizar algún tipo de aplicación que favorezca la lectoescritura. Ya tenemos esta persona que también va a estar apoyando y en ese tipo de casos, ¿cierto? El tener un equipo como tal del PIE que va a estar ahí, ¿cierto? Esperando a que llegue algún estudiante con necesidades educativas especiales o alguna discapacidad, ya no tendría mucho sentido, la verdad. Ya, y en ese tipo de casos es que los colegios por lo general rechazan esas solicitudes. Ya, la cantidad de cupos que existen por estudiantes para lo que es el equipo PIE, ¿cierto? Va a depender también del lugar donde se encuentre, en una zona rural o en una zona urbana, ya no va a ser igual. ¿Ya? Tampoco para la cantidad de estudiantes que tengamos, ¿cierto?, en algún curso específico. Ya, los recursos también son asignados por el Mineduc, de acuerdo a las demandas que tenga este colegio. Si tenemos 5 estudiantes permanentes y tenemos 10 transitorios, ya, esos son los recursos, ¿cierto?, que va a asignar el Mineduc. También los profesionales del equipo PIE tienen que dar cuenta de todo lo que se está haciendo con cada uno de estos estudiantes. Ya se tienen que hacer evaluaciones, se tienen que hacer informes, se tiene que entregar, por ejemplo, si a alguno de estos estudiantes ya, se le entregan los apoyos durante el año y este estudiante finalmente em, vemos que no está obteniendo los resultados académicos que esperamos, que por ejemplo este estudiante calza para poder repetir el año, y para eso, ¿cierto? Para que un estudiante repita de un equipo PIE, lo puede hacer, sí, puede pasar. En algunos casos, ¿cierto? Algunas personas me han comentado que
Se cree que popularmente que los estudiantes que se encuentran en el equipo PIE, en el programa PIE, no repiten de curso, pero no es así en la realidad. Ya la ley chilena nos dice que sí, pueden repetir también, al igual que el resto de los estudiantes. La diferencia radica en que se le prestan mucho más apoyos durante el transcurso del año evaluativo, pero llega una instancia en que finalmente se evalúa todo ese progreso que haya tenido nuestro estudiante. Ya se ve, ¿cierto? Se analiza por todo el equipo, se dice realmente nuestro estudiante cumple con los requisitos para avanzar a un próximo nivel, o estamos viendo que efectivamente requiere repetir de año. Ya el análisis que se realiza para un estudiante que esté en el equipo PIE es distinto al de un estudiante, ¿cierto? Que también se le brindan los apoyos, pero que no pertenezca, ¿cierto? Al equipo PIE. Ya, también los otros casos se analizan, pero en el equipo PIE, ¿cierto? Como ya hubo un apoyo adicional, ya se tienen que tener los antecedentes de todos esos apoyos que se brindaron. ¿Ya? Y para los profesionales, ya se tienen que llenar una documentación que es mucho más concreta, es muy específica, ya para justificar que este estudiante no va a pasar de curso. Ya, el trabajo es grande para que un estudiante no pase de curso, pero sí puede quedar repitiendo. Ya, eso es algo que también me han preguntado bastante. ¿Ya? Entonces, por otro lado, ya, por otro lado, se me estaba yendo un poquito la idea. Por otro lado, si nuestros estudiantes requieren de un cupo en el programa PIE y este colegio no tiene un programa PIE o ya están llenos los cupos de mi colegio, ya tenemos a todos nuestros estudiantes matriculados. Entonces el colegio también tiene la obligación, ¿cierto?, de matricular a este estudiante. No me puede negar la matrícula, pero eso sí, ¿cierto? Una persona como apoderado tiene que estar al tanto, ¿cierto?, de que ya mi pequeño va a quedar en lista de espera. En el caso de que se habilita algún cupo, ¿cierto? El estudiante va a avanzar, ¿cierto? Y puede que ya esté en este equipo PIE, o puede que no sea este año, puede que sea el siguiente. También se le brindan apoyo por parte del PIE. Son niños que van a quedar también en el programa, pero van a ser, ¿cierto?, como amigos del PIE. Ya también se les va a entregar apoyo pedagógico, también se les van a entregar intervenciones, pero la prioridad en cuanto a intervenciones van a ser los que sí se encuentran dentro del equipo. ¿Ya? Pero no es que al niño que quedó como cierto en lista de espera se le vaya a dejar totalmente desamparado en ese colegio. Ya, el equipo PIE también, ¿cierto?, hace ese esfuerzo para atender a todo este sobrecupo de estudiantes que a veces puede haber. En algunos colegios los sobrecupos son muchos, ya, pero aún así se trata, ¿cierto?, de que todos finalmente, al menos una vez a la semana, tengan algún tipo de intervención. Oh, pucha, Lucía, sí, se nota porque sales de la reunión y aparece nuevamente. Ya, entonces, ¿cierto? ¿Qué ocurre si no quieren matricular a mi pequeño? Ya, si yo como apoderado, ¿cierto? Me dijeron que no puedo matricular a mi pequeño en este colegio porque tiene alguna necesidad educativa especial y el colegio no tiene cupo en el pie. ¿Ya? Yo lo puedo conversar con el colegio. Si en el colegio me dan una respuesta que no sea una respuesta o que me sienta discriminado, ¿cierto? Como apoderado, ¿ya? Yo también tengo la opción, ¿cierto?, de denunciar este tipo de acciones a cualquier persona que le suceda. Pero por otro lado, también están los colegios que no tienen equipo PIE. Ya una persona del curso me había comentado la clase pasada, me preguntaba por qué ocurre si hay un colegio que tiene un equipo, pero no se sabe si es el PIE realmente. Ya, los colegios, Lucía, Sí, fui yo, profesora, que le preguntaba porque mi colegio no tiene equipo, o sea, ajá, PIE, es un equipo psicoeducativo. ya. En cuanto a estos equipos, el colegio ya puede tener un equipo,
ya de apoyo, ¿cierto? Si ellos no tienen el pie, puede ser porque quizás no han postulado o quizás no cumplían con algunos de los requisitos, ¿cierto? Ahí no contamos con esa información, pero podemos, ¿cierto? El colegio puede tener un equipo que sea similar al pie, lo puede hacerlo con recursos de los apoderados o puede hacerlo con recursos del mismo colegio o quizás postular algún tipo de concurso, se puede hacer. Ya lo importante es que el colegio no diga que este es un PIE. Ya, si el colegio tiene un programa, como nos decía Lucía, ¿cierto? Tiene un programa que es específico del colegio, ya como apoderados nosotros sabemos que tienen un equipo de apoyo, ya súper bien, estamos al tanto, ya, pero la diferencia entre tener un pie y tener este equipo de apoyo puede ser que es gestionado por el mismo colegio, es que este equipo ya no cumple con las exigencias que cumple el equipo pie. El equipo pie es muy fiscalizado. El equipo PIE debe realizar evaluaciones constantes, ¿ya? Y las evaluaciones son muy marcadas, ¿ya? El profesional, por ejemplo, psicólogo, aplica esta pauta, ¿ya? Educador diferencial aplica esta otra, terapeuta ocupacional aplica esta otra, cada uno desde sus áreas. Las áreas están muy marcadas y están muy diferenciadas. Los planes de apoyo también tienen una estructura, ya tiene una estructura que igual es bien marcada. ¿Ya? Desde mi área también he realizado estas evaluaciones, ¿ya? Y estos informes que se realizan sesión por sesión. ¿Ya? Igual es un trabajo súper arduo, pero es una exigencia que tiene el PIE porque tiene que cumplir con los reglamentos de las leyes, ¿cierto? Que lo regulan, como la del decreto 170 que veíamos clases pasadas, ya que este decreto 170 finalmente nos dice qué aplicaciones usar, cómo se van a asignar los recursos para cada uno de los profesionales que trabajan ahí y para este colegio. Si el equipo PIE no está cumpliendo con los reglamentos de este decreto, el gobierno va a decir, ah, acá está pasando algo, no se le asignan los recursos. Ya, así de complejo puede ser. Ya, por lo tanto, ¿cierto? Es un programa que tiene que funcionar con estas reglas que son súper cuadradas. Y aquí no nos puede faltar una, por ejemplo, si trabajamos con un niño, ya, desde mi área yo le voy a comentar un poquito, que me ha tocado ver en colegio. Ya, si yo, por ejemplo, trabajo con un niño o trabajo con un grupo de niños, ya cuando realizo esta intervención tengo que tener los objetivos que se van a trabajar, que tienen que ser acordes a lo que está trabajando mi colega también. Si mi colega está trabajando por la parte fonoaudiológica, yo voy a trabajar esta otra parte. Ya los objetivos están fijados para cada uno de los profesionales. También se aplicaron pautas. Trabajamos estos objetivos y posteriormente también, ¿cierto? Nosotros registramos todo lo que se hizo en esa sesión. Registramos todo lo que se hizo, los materiales que se usaron. Ya, todo eso queda registrado, se pasa a plataforma. Ya, entonces todo eso después es fiscalizado. Ya, así de riguroso es este programa PIE, harto trabajo. ¿Ya? Entonces, si el colegio no cuenta con un equipo que está tan normado, ¿ya? Y también los recursos económicos lo está poniendo, por ejemplo, el mismo colegio, ya puede pasar que existan algunas falencias a veces, ¿ya? Hay equipos que sí van a funcionar súper bien, que quizás no van a tener esta misma regulación del pie, pero sí vamos a tener un equipo que va a funcionar súper bien, ya que si lo comparamos con todas las intervenciones que se realizan por un equipo formalizado por el ministerio, ya va a estar súper bien. Pero también podemos tener algunos equipos que no tengan tan marcada, por ejemplo, las áreas que va a trabajar cada uno. También las evaluaciones que vamos a hacer puede ser que sean válidas en el colegio solamente, ya que, por ejemplo, se aplica una intervención en este colegio, no vaya a ser válida en otro contexto. ¿Por qué? Porque lo estamos aplicando bajo el colegio. Y este colegio no tiene programa PIE, ¿ya? Y en el programa PIE, todas las evaluaciones que se realizan se van a una plataforma del gobierno.
¿ya? Entonces, ¿cierto? Ahí va quedando todo ese registro. Y cuando el programa no es específico del gobierno, es algo más, iniciativa más propia, puede pasar que estas evaluaciones no sean tan válidas para otro contexto. ¿Ya? También, ¿cierto? Ya, lo importante, ¿cierto? En esta situación es que nosotros sepamos si estamos ante un PIE o si estamos ante otro tipo de equipo. Ya, nosotros como apoderados, por ejemplo, tenemos que estar al tanto. Ya, si ya tenemos profesionales contratados de manera particular, súper bien. Pero ¿de qué manera están trabajando este equipo? Porque si nosotros buscamos cómo trabaja un PIE, vamos a tener toda una carta de cómo se hace. Si nosotros lo buscamos en cualquier página estatal, vamos a ver, ya el PIE funciona así, los profesionales son estos, el perfil de esta persona, ¿cierto? Tiene que cumplir con estos requisitos porque esa persona está trabajando con los niños. Ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Cuánto tiempo puede trabajar? Tiene que trabajar con cada uno de los niños. Ya está todo ahí establecido en los manuales del gobierno. En cambio, si tenemos un equipo que está trabajando de manera particular, se desconoce un poquito los lineamientos que puedan tener. ¿Ya? Entonces, es cierto, eso, si es un programa que está bien implementado, súper bien. ¿Ya? Si tenemos profesionales, ¿cierto?, que cumplan con requisitos que sean similares a los del pie, bien también, porque va a funcionar bien el programa. Pero si estamos viendo que estamos frente a algún equipo que se presenta como PIE y después vemos que no está funcionando como nosotros sabemos que debería funcionar un PIE, puede que, ¿cierto?, algo no esté tan definido en ese equipo. ¿Ya? Pero sí pueden existir. No es ilegal que exista un grupo que sea por parte del mismo colegio o uno o dos profesionales, ¿cierto? Que sean personas extra que estén, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, tienen terapeuta ocupacional, tienen psicólogo, ¿ya? O tienen fonoaudiólogo. Ya no es algo negativo, siempre y cuando, ¿cierto? Las orientaciones que estén utilizando sean acorde a lo que también se trabaja en un equipo PIE y que no nos digan que es un PIE cuando en realidad no lo es. Ya eso es lo importante. Pero vamos viendo y nos vamos dando cuenta, ya, porque la regulación que tienen los pies es súper exhaustiva. Entonces, para implementar estos pies, entonces los pies, Lucía, Profesora, ¿quién fiscaliza los equipos PIE de los colegios? Porque igual yo tengo varias redes y hay en algunos colegios que no funciona como debería. ¿Quién está encargado de fiscalizar eso? ya, directamente al Ministerio de Educación o consultarlo hay superintendencia, siempre se me olvida esa palabra. Ya, si a nosotros nos queda alguna duda, también hay un registro. Ya, si nosotros buscamos el colegio, colegios que tienen el programa de integración escolar y buscamos con el nombre de este colegio y nos aparece, ¿cierto?, que el colegio efectivamente tiene un programa PIE, está en los documentos oficiales del gobierno. Si aún tenemos dudas, consultamos con los registros del Ministerio de Educación, ¿cierto? Y no nos aparece este colegio, queremos saber bien qué se está haciendo. ¿Ya? Se puede también, nosotros podemos interponer, ¿cierto?, nuestra consulta o nuestra denuncia, dependiendo del caso que sea, ¿cierto?, ante la Superintendencia de Educación. ¿Ya? Todo es nuestro derecho, que finalmente ellos son quienes se encargan, ¿cierto?, de fiscalizar qué es lo que está pasando en cada uno de los colegios. Y si es un colegio con subvención del Estado, ¿cierto? Claramente ahí ellos tienen que ver qué es lo que está pasando, porque los recursos, ¿cierto? Todos vienen del Ministerio de Educación. Entonces, si queremos saber qué pasa realmente, ya esas son las instancias, porque toda esta información de los colegios tiene que ser información pública. Ya, a menos que estemos ante un colegio, ¿cierto?, que sea completamente privado, ya que ahí los recursos vengan completamente de los padres, ya y esos colegios no tienen tanto control. Ya, pero cuando sí tienen subvención del Estado, ahí está todo, estamos nosotros en nuestro derecho, ¿cierto?, de que esta información esté ahí disponible para nosotros. Profesora, Sí, Héctor. y en la eventualidad, por ejemplo, ya que el colegio no tiene pie,
Y Ujú. ahora, por ejemplo, cuando están en el proceso de matrícula y llega un apoderado para este otro año con un niño Ujú. con una condición distinta y el colegio lo notifica que el colegio no tiene pie, igual el colegio tiene responsabilidad. Por ejemplo, si este otro año el niño a mitad de año le dan crisis y el colegio no tiene las herramientas como para abordarlo, ¿quién es el responsable ahí? ¿O es compartida la responsabilidad? Ya, lo que nos dice la ley es que el colegio está obligado a recibir a nuestro pequeño, pero nos tiene que informar claramente. Nosotros como apoderados también tenemos un rol súper importante ahí. Ya si bien el colegio no nos va a negar la matrícula, ya si el colegio nos niega la matrícula y ahí otra cosa. Pero si el colegio nos dice sí, podemos matricularlo, pero nuestro colegio no tiene un programa PIE, ¿ya? Podemos llegar a algún acuerdo, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, nosotros no tenemos, ¿cierto?, implementado este programa, estamos tratando de implementarlo, pero hasta ahora nos cuesta porque tenemos una dificultad, por ejemplo, en la parte arquitectónica. Ya tenemos que modificar las entradas, ¿ya? Los apoderados tienen que saber, ¿cierto? Tienen ese derecho a saber por qué por qué, ¿cierto? Este colegio no tiene pie y qué va a significar a futuro que yo no tengo, ¿ya? Pero en ningún caso negar la matrícula. Entonces, ¿qué ocurre? Ya, si bien la responsabilidad sí vendría siendo compartida, pero de acuerdo a lo que nos dice el gobierno, ¿cierto? El colegio simplemente tiene que aceptar esa matrícula. Ya, el colegio cumplió, aceptó la matrícula. ¿Y ahora qué va a pasar? Si el colegio está al tanto, ¿cierto? También el colegio puede intentar, ¿cierto?, capacitar a sus profesionales, sabiendo que vamos a tener algún estudiante con necesidades educativas especiales. Si el colegio tiene alguna persona preparada ya para eso, ya le contamos también a nuestro apoderado, vamos a tener a una persona, ¿cierto?, que va a estar a cargo de lo que pueda necesitar, ¿cierto?, el estudiante, en el caso, por ejemplo, de alguna desregulación, como por ejemplo, ya. Entonces el colegio no me negó la matrícula, súper bien. Ya sabemos nosotros también como apoderados que vamos a tener una persona que nos va a apoyar, pero ¿qué ocurre si en el transcurso del año esto no es suficiente? Ya el colegio también puede pedir ciertos recursos adicionales, puede solicitarlo. Pero aún así, ¿cierto? Si los recursos que llegan no son suficientes, también el colegio finalmente está poniendo de su parte, está intentando, ¿cierto? O contrató a una persona adicional, ¿cierto? Alguien que va, algún asistente que va a estar con nuestro pequeño. En algunos colegios también puede ser que nos digan, nosotros no contamos con los recursos, quizás quizás sea bueno que si usted desea contratar a una persona externa que venga a apoyar a nuestro pequeño al colegio, usted está en su derecho de hacerlo, ya si el apoderado puede, ¿cierto? Y el colegio no cuenta con los recursos para contratar a una persona adicional, el colegio también puede decirnos, nosotros le abrimos la puerta a la persona que sea de fuera, ¿cierto? Le puede recomendar también algún profesional específico de algún área o simplemente lo puede dejar a criterio del apoderado, ¿ya? Pero esa sería como la ayuda que podría dar este colegio, porque hay colegios que realmente no cuentan con los recursos como para poder contratar a una persona adicional. Y en ese tipo de situaciones se puede llegar a acuerdos con el apoderado, pero el apoderado siempre va a saber, ¿cierto?, que el colegio no va a intentar, ¿cierto?, poner todos los recursos que tengan a disposición, va a intentar, ¿cierto?, contratar a alguien externo, pero también tiene que decirnos que si en caso de que no se pueda, las alternativas que nosotros tenemos como apoderados, ¿ya? Pero en ningún caso nos va a cerrar la puerta. Eso es lo que dice, ¿cierto?, la ley de nuestro país. El colegio no me cierra la puerta, pero si el colegio finalmente no puede, ¿cierto?, cumplir con estos requisitos que va a querer mi estudiante, que sí lo necesita, ya el colegio lo único que puede hacer es solicitar más recursos, intentar capacitar más a sus profesionales, y el apoderado también tiene que estar al tanto de esto, ¿ya? O sea, finalmente, ¿cierto? Vendría siendo como un acuerdo. Yo por un lado voy a intentar hacer todo esto, ya todas estas acciones voy a intentar hacer como colegio, ya tenemos a una persona que nos puede ayudar, ¿cierto? Tenemos una persona
que vamos a intentar, ¿cierto? Que esté la mayor parte de las horas pendiente, ¿cierto? De nuestro pequeño o pendiente en los recreos, dependiendo de la discapacidad que pueda tener nuestro pequeño o si tiene alguna necesidad educativa especial. Ya, pero el apoderado también tiene que saber hasta qué punto el colegio finalmente tiene la capacidad de hacerlo. Si no, también el mismo colegio le puede decir, sí, nosotros podemos matricular a nuestro pequeño, pero no contamos con programa PI, estamos postulando, pero también quizás nosotros podemos contactarnos con otro establecimiento. También se puede hacer eso. También nosotros podemos tratar de averiguar en algún colegio cercano que tenga cupos en el PIE, que quizás sea más idóneo, ¿ya? Tratar de acordarlo de esa forma, porque de poder matricularse sí se puede. Ya, pero si finalmente el colegio está tan limitado, es complejo para los apoderados finalmente dejarlo ahí. Si no tenemos otra opción, no hay ningún colegio cercano, ya pudiese ser esa la opción, pero por lo general los apoderados van a preferir, ¿cierto? Algún colegio que sí pueda brindar los apoyos, es el ideal. Pero a veces, como ustedes saben, no es posible para los mismos apoderados, ¿cierto? Llevar al niño a otro colegio que quizás va a quedar muy cerca, o quizás tenemos pequeños que requieren que los padres le entreguen los alimentos o que coman exclusivamente en su hogar. Y ahí es más compleja la situación, pero siempre el colegio le da a saber las opciones que tenemos. ¿Ya? Entonces, ya, aquí nos quedamos. El PIE, ¿cierto? Va a estar implementado en escuelas regulares, en escuelas especiales no tenemos PIE porque recuerden que el programa de integración escolar se va a dar para que los estudiantes se integren a las escuelas regulares. En escuela especial no requerimos algún programa adicional porque todo el colegio, ¿cierto? Está adaptado para recibir a los estudiantes con alguna necesidad educativa especial. Ya, entonces, ok, Camil, no se preocupe. Ya, entonces, ¿cierto? Va a brindar apoyo específico para nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales. Como por ejemplo, va a tener, ¿cierto?, a estos profesionales especializados. En el PIE, como nosotros lo conocemos, ¿cierto? Vamos a tener personas específicas para cada una de las áreas que puedan necesitar nuestro estudiante. Ya, vamos a tener psicólogos, por ejemplo, que van a trabajar los aspectos emocionales, conductuales, que también trabajan con la familia, con los docentes, ¿cierto? Para docentes. Ya también vamos a tener educadores diferenciales que trabajan toda la parte de la adaptación curricular, ¿cierto? La materia que a nosotros se nos va a entregar, si requiere que quitemos alguna dificultad, algún objetivo, eso ya lo ven educadores diferenciales que son específicos, ¿cierto? O nos van a apoyar también en el caso de que nuestros niños requieran algún tipo de refuerzo en cuanto a lo académico. Ya, si requiero alguna adaptación de material, sí, también lo pueden ver, todo lo que sea entrega de recursos de aprendizaje, ya eso lo van viendo más que nada los educadores diferenciales. ¿Ya? Pero si también nuestro niño requiere alguna otra adecuación, ¿cierto? Se puede hacer en conjunto con algún otro profesional del PIB. También, ¿cierto? Con audiólogos vamos a tener que trabajan toda la parte del lenguaje, audición, la deglución, ¿cierto? A trabajar las habilidades comunicativas, terapeutas ocupacionales, que también, ¿cierto? Trabajamos las habilidades motoras ya para las actividades escolares cotidianas, también adaptar el entorno escolar, ¿cierto? Toda la dificultad de la parte sensorial, por ejemplo, la parte de la rutina, todo eso también lo trabajan terapeutas ocupacionales y cada uno de estos profesionales, ¿cierto? Va a trabajar desde su área, pero a la vez va a complementarlo con lo que hace el otro. Ya no es que yo, por ejemplo, si trabajo con los niños, voy a trabajar, ¿cierto? Este niño requiere quizás alguna adaptación en su puesto, en su silla, ya requiere algún cojín sensorial, por ejemplo, desde terapia ocupacional, y tampoco desconozco lo que está haciendo la otra persona. Ya también sabemos que la otra persona está trabajando, ¿cierto? La parte auditiva, sabemos también que nuestro niño, ¿cierto? Tiene todo un perfil creado por este equipo. Se discute también entre los profesionales que se está trabajando con cada uno.
Si alguien requiere más recursos, si alguien requiere apoyo más específico de algún área, también esto se conversa entre los profesionales del PIE. Así es hoy en día. Ya, también es cierto, este programa tiene diversos recursos educativos, material didáctico adaptado, ¿cierto? Por ejemplo, el texto con letra más grande, material en braille, juego educativo también que se ha adaptado a estudiantes con diferentes discapacidades. Ya, si vamos a trabajar el aprendizaje a través de juegos, ya tenemos material interactivo, ya súper bien, pero también, ¿cierto? Esto va requiriendo alguna adaptación. Cuando, por ejemplo, algunos de nosotros estemos en aula, se nos va a pedir también que apoyemos con esta creación de material didáctico o esta adaptación de materiales. Por ejemplo, si tenemos estudiantes que tienen alguna dificultad con lo que es la visión, ¿ya? Vamos a tener que adaptar, por ejemplo, se nos va a entregar, ya, hoy van a trabajar con este contenido, con estos textos, y los estudiantes requieren que este texto claramente sea más grande, ¿ya? Pero vamos a tener siempre la instrucción, esto que nos diga, o para un estudiante en específico, ¿ya? Si este estudiante está trabajando con este tipo de material, ya vamos a tener la instrucción de cómo lo vamos a confeccionar, pero es bastante frecuente, ¿cierto? Sobre todo para asistentes de educación, que nos toque apoyar mucho en lo que es la confección de material que se va a usar con nuestros estudiantes y también tenerlos a disposición. Por ejemplo, si algún estudiante utiliza algún producto de apoyo, algún lápiz que esté con peso o que esté engrosado, en el caso de tener alguna discapacidad, por ejemplo, en la manipulación, para hacer las pinzas, ya para tomar un lápiz, nosotros tenemos que tenerlo a disposición y ver que ese material esté ahí siempre, una, una que esté siempre a la mano y otra que esté en buenas condiciones. Porque, por ejemplo, si pudiese ser que tuviésemos un estudiante que no tiene dificultad para hacer esta pinza para tomar el lápiz, ¿ya? Desde terapia ocupacional se entregó un lápiz que tiene un grosor específico, ¿cierto? Ya está aprobado y además tiene un velcro para la mano, para que no se esté cayendo este lápiz. Ya, ¿y qué pasa si yo un día estoy en la clase y este velcro se sale? ¿Ya? Tenemos que tener también ahí otra herramienta, también, ¿cierto? Tenemos que saber, ya, se repara de esta forma, ¿ya? O vamos a requerir cambiarlo completamente, o cuando ya se está gastando algo, ¿cierto? Decirle a la persona que lo hizo, ya estar pendiente, ¿cierto? De que ya hay que reemplazarlo, ponerle algún ajuste, pues los velcros se salen por lo general. A los velcros son súper buenos, pero también se despegan, por eso va pegado con calorcito. ¿Ya? Entonces, ahí estamos pendientes y lo tenemos también disponible, ya, o tenemos algo de repuesto también, ya, en el caso de que alguna de estas herramientas esté fallando, porque ¿qué pasa si mi estudiante no tiene lápiz y estamos trabajando, ¿cierto? Justamente en la parte de escritura. Vamos a tener a nuestro estudiante toda la clase ahí sin algún material. Ya es complejo en ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros siempre ahí pendientes de todo lo que son los recursos, ya, de asignarlos correctamente, de si, por ejemplo, los estudiantes están utilizando algún tipo de texto que sea más grande o que tenga un interlineado que sea más amplio, ya, y si nosotros imprimimos ya, solamente para la mitad del curso y la otra mitad, ¿qué va a pasar? Ya, no me alcanzó el tiempo. Ya puede pasar también, pero idealmente nosotros nos anticipamos un poquito a esas situaciones. Si ya tenemos disponible el material que se va a usar, ya tratemos de ocupar tiempo, ¿cierto? Anticipadamente para tenerlo disponible para todos. Ya, sobre todo con temas visuales. Ya, recordemos que vamos a tener estudiantes que sí pueden tener alguna discapacidad en la parte visual, pero vamos a tener otros estudiantes que también van a tener, ya lo había comentado, van a tener los lentes mal graduados o se van a sentar atrás y no nos vamos a dar ni cuenta de que no pudieron leer nada de lo que estaba delante. Ya, por ese tipo de situaciones, idealmente todo ese tipo de material, cuando es como de lectura, ya, idealmente que sea adaptado para todo el curso. Ya, eso es importante. También en los recursos educativos tenemos el uso de tecnologías de apoyo. Ya, cualquier tablet que se pueda implementar, cualquier software, ya, o cualquier aplicación que se pueda utilizar en el aula o dispositivos de asistencia. Ya, esos también van normados por lo que es el equipo PIE. Ya, si vamos a trabajar
algún software con algún estudiante en específico, ya que nosotros, si nosotros trabajamos con esos estudiantes a diario, nosotros también tenemos que saber utilizarlo. Súper importante porque nosotros vamos a estar ahí en el caso de que ese software en algún momento se modifique, cambie alguna cosita o tengamos nosotros que apoyar a nuestro estudiante en alguna cosa específica de ahí y tenemos que saber cómo hacerlo. O sea, por lo general los software no son tan complejos, pero sí puede pasar que en algún momento nos toque a nosotros programar alguna acción que aparezca ahí, va a depender del programa que utilicen nuestro niño. ¿Ya? O alguna aplicación. Ya, también nosotros tenemos que conocer esa aplicación. Si vamos a, les voy a mostrar algunas aplicaciones después, si en el siguiente bloque yo creo, ya si es que alcanzamos, y si no, ya la próxima clase. Ya hay aplicaciones que son sumamente útiles para nuestros niños y nosotros tenemos que conocer cómo funcionan. Ya si sabemos que se va a utilizar esto en el aula, nosotros también tenemos que aprender a usarlo porque vamos a estar apoyando a nuestros niños en el día a día. También, ¿cierto?, sobre el cómo manipular, cómo movilizar una silla de ruedas. Ya, eso igual es importante porque a veces uno dice, ya una silla de ruedas con un niño, ya es fácil, uno le empuja, ¿cierto? Podemos apoyarlo, ya, pero el movilizar una silla de ruedas, estamos, por ejemplo, con algún niño que sea un poquito más alto, ya que tenga un poco más de peso, o que tenga alguna discapacidad, por ejemplo, que ya es más neurológica, ya requiere otro tipo de estrategias para movilizarla. Ya, sobre todo cuando es con apoyo neurológico, porque tienen este soporte desde acá atrás y son sillas que son pesadas. Ya son sillas que son bien pesadas. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos apoyar a nuestro estudiante a ubicarse correctamente, ¿cierto? Igual ahí nosotros tenemos que capacitarnos un poquito en cómo apoyar para favorecer el uso de esa silla de ruedas. Ya también, ¿cierto? El lugar donde se va a sentar nuestro estudiante, también el hecho de tener una silla, por ejemplo, la silla que casi todos conocemos, que es la silla estándar, tiene estos apoyabrazos. Y a veces esos apoyabrazos también dificultan el uso de alguna mesa y poder manipular el material. Entonces hay que poner mucho ojo con ese tipo de situaciones porque a veces nosotros podemos tener una mesita que esté adaptada súper bien, pero al manipular los materiales puede ser que a nuestro niño le cueste el poder, ¿cierto?, mover los brazos, ya la misma silla puede frenarle. Em, ya, también, ¿cierto? Hay distintas estrategias pedagógicas diferenciadas, ¿cierto? Finalmente se busca que la educación sea accesible para todos, ajustes curriculares, ¿cierto? Habíamos comentado que se podían hacer, el contenido, las evaluaciones se pueden ir modificando, o cambiar también la cantidad de trabajo o cómo se presenta la información. Esto es algo que también realiza el equipo PIE. Finalmente, ¿cierto? Si estamos hablando de una escuela inclusiva, habíamos dicho que no solamente va a haber una forma de presentar la información, ya tienen que haber varias. También nosotros ahí jugamos un rol importante. Ya, si estamos trabajando, ¿cierto?, con un video, también lo vamos a entregar en texto, también nosotros vamos a ir apoyando los contenidos en nuestros niños. Todo va a depender, ¿cierto?, de la etapa escolar en la que estemos desempeñándonos. Estamos con los más chiquititos, ¿cierto? Ahí nos va a tocar ser súper, súper activos y súper proactivos, ¿ya? Nos va a tocar mucho también trabajar las dinámicas, ¿cierto? Todo lo que son las mímicas que se hacen también con nuestros niños más pequeñitos. Ya la asistencia ahí ya es mucho movimiento, pero cuando estamos con niños más grandes, ya sentados, ¿cierto? En un aula, y ahí tratar de ver todo el tema de las adecuaciones que haya para cada uno, que esté todo el material ahí disponible, ya que finalmente, ¿cierto? Si hay adaptaciones curriculares, que estas adecuaciones estén ahí, ¿cierto? Que estén ahí siempre. Si se adaptó el material para algún estudiante y vemos que le entregaron la misma prueba que a los demás, algo pasó ahí, ¿ya? Entonces ahí nosotros estamos pendientes también. Eh, También, ¿cierto? En cuanto a las estrategias pedagógicas, tenemos la forma en que se entrega también la enseñanza, ya la parte que sea multisensorial, ¿cierto? Que nuestros niños tengan la capacidad de manipular diferentes em,
Ay, se me olvida un poquito. Ya que la enseñanza no sea solamente, ¿cierto? Por un solo canal. A eso me refería. Ya que si se nos entrega la información, ¿cierto? Didáctica, yo voy a poder manipularla súper bien en un juego. Ya también me lo dijeron. Ya, y también, ¿cierto? Lo estoy viendo, ¿cierto? Que está proyectado ahí adelante con las imágenes. Ya, súper bien. Y obviamente el apoyo al aprendizaje, sumamente importante. El equipo PIE lo realiza, ya nosotros también lo realizamos, ya, pero el equipo PIE lo realiza, ¿cierto? Con tutorías, con acompañamiento en aula también. En algunas ocasiones, ¿cierto? Vamos a trabajar con profesionales del PIE. Sí va a pasar, vamos a estar en aula o en el recreo con personas del PIE, ¿cierto? También vamos a trabajar ahí a la par en algunas ocasiones, porque a veces hay cursos que, sobre todo en marzo, cuando está empezando el año, ¿cierto? Pequeños que recién se están incorporando al sistema educativo o que vienen de otros colegios, esa etapa de adaptación que es sumamente grande. Ya vamos a tener salas con 5 o 6 personas para un primero básico. Va a pasar y es algo común, y sí, vamos a estar todos ocupados. Pasa mucho en lo que es principio de año. Ya, principio de año es una locura. Esa transición, ¿cierto?, de salir de la educación prebásica, llegar a la básica, como decía, algunos pequeños que vienen de distintos colegios, ya que al acomodarse, a estar sentados, ¿cierto?, por periodos mucho más prolongados, se nos cambió toda la rutina del colegio. Ya el almuerzo es más tarde, ya todo, ¿cierto?, cambió. Si, tenemos estudiantes que están en el mismo colegio, ¿cierto? Ahí el cambio es distinto, pero sí o sí la rutina de este colegio va a cambiar, ¿cierto? En este curso voy a tener que estar sentado, ¿cierto? Acá tenemos que estar 45 minutos escuchando a alguien que está adelante. Es complejo, ¿cierto? Si venimos de esa etapa de prebásica, donde más que nada teníamos una rutina, pero una rutina mucho más flexible, ¿cierto? Y no era obligación estar sentado todo el rato. Los periodos eran cortitos. A los niños pequeños, ¿cierto? Estamos un ratito, ya hacemos una dinámica, súper bien, nos saludamos, nos sentamos un ratito, ya vemos el tema de las letras, depende de lo que estemos viendo, unos cuentos, canciones, ya súper, después nos paramos, hacemos un tren. Ya se respetan esos tiempos, pero por lo general ya cuando entramos a la educación básica no hay tiempo para esos breaks, ¿ya? Y se busca que también, ¿cierto? En todos los colegios también tengan esos espacios, pero también nos vamos a topar con algunos docentes que van a entregar los contenidos como si estuvieran pensados para niños más grandes. Me ha tocado verlo también que se entregan estas clases, ¿cierto? Con mucho texto y nuestros niños finalmente su atención la perdimos en los primeros minutos. Ya vamos a tener niños que van a querer salir de la sala, que van a sentirse muy inquietos, que van a comenzar a tomar las cosas del otro. Ya conflictos por todos lados vamos a ver. Ya, y por otro lado vamos a tener a niños que van a estar muy demasiado tranquilos. Entonces, ¿cierto? El equilibrar todo eso es un trabajo sumamente grande, sobre todo en esa etapa de la vida. Vamos a ver esta última y vamos a hacer el break. ¿Bajo qué ley se implementa el PIE? Ya el PIE finalmente, ¿cierto? Se enmarca en la Ley General de Educación, ya la vimos previamente, ¿cierto? Se comienza a trabajar, ¿cierto? Para finalmente, ¿cierto? Garantizar el derecho a la educación de los estudiantes, ¿cierto? Sin que ocurra discriminación y entregar los apoyos necesarios para que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial. Eso lo vamos a ver ya en varias partes del documento. Ya, el PIE, desde sus inicios, ha experimentado una evolución que es sumamente significativa. Ya, si estamos hablando del año en que se implementó el PIE a como está ahora, hay un salto gigante. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? El enfoque ha cambiado claramente. Inicialmente se centraba en que los estudiantes que venían de un contexto de una escuela especial o de algún colegio que les había cerrado la puerta, ya por tener alguna necesidad educativa especial,
¿cierto? Ahora ellos podían ingresar a este colegio, esta aula regular, y el PIE le ayudaba, ¿cierto?, a este estudiante a adaptarse a ese contexto que había antes. Ya no había mucha adaptación en realidad, era más que nada lo que se buscaba, era ir, ¿cierto?, apoyando a este niño que viene, ¿cierto?, que viene desde afuera, que antes no participaba en una escuela regular, ¿cierto? Lo vamos a acompañar, ya en el colegio se está enseñando historia con el libro de historia y nosotros como pie, ¿cierto? Vamos a trabajar con ese mismo texto, vamos a reforzar lo que está aprendiendo y no sé, así como adaptaciones como tal, por ejemplo, de entregarle los contenidos con otro formato, eh, quitar dificultad en las pruebas, ¿ya? O hacer este contenido mucho más didáctico, no era tan así anteriormente, ¿ya? Ahora, ¿cierto? Se busca adaptar el entorno educativo para satisfacer las necesidades del estudiante. Antes era el estudiante finalmente quien se tenía que adaptar, ¿cierto? No me van a apoyar reforzando, por ejemplo, lo que vimos en la clase. Hasta ahí llegaba el apoyo del pie. Los recursos también han cambiado. Anteriormente eran bastante limitados los recursos, ya los materiales como el personal también que se contrataba, tampoco estaba, no era algo tan regulado. Ahora el PIE, ¿cierto? Tiene muchos más recursos. En algunos lugares no es tanto, no es tan evidente, pero en otros colegios se nota mucho la diferencia. Ya hay más tecnología de apoyo, hay más material didáctico adaptado a nuestros estudiantes, equipo especializado, también, ¿cierto? Tenemos más profesionales. Ya ahora está, por ejemplo, si antes se contrataba un educador diferencial, uno de cada uno de las personas del equipo, hoy, ¿cierto? Tenemos colegios que tienen a más de un profesional porque la demanda es altísima. La capacitación también, ¿cierto? Antes los docentes, personal escolar también recibía poca capacitación, ¿cierto? Si yo era una persona profesional, postulaba a un equipo PIE, ya, súper bien, ¿cierto? No había tanta exigencia como ahora. Actualmente se exigen muchas capacitaciones, mucha experiencia también para poder desempeñarse en un equipo PIE como tal. Ya, personas que sean mucho más especialistas y que también, ¿cierto? Durante el trayecto, también estas personas se vayan capacitando. Ya no es que simplemente yo ingresé a este colegio, súper bien, me dieron el trabajo, pero también tengo la obligación de irme actualizando, irme capacitando, ¿cierto? Y cada cierto tiempo, ya, para ir atendiendo las necesidades de nuestros niños, que en estricto rigor igual ha tenido buenos resultados, ¿cierto? Ese nivel de exigencia también al personal que se está desempeñando como tal, ya que el mismo colegio a veces entrega esa oportunidad de seguir capacitándose, y eso mejor todavía. Antes también la normativa era distinta. Lo que regulaba, ¿cierto? Los programas de integración finalmente era mucho más general. Ya, no siempre era tan consistente el hecho de fiscalizar lo que se está haciendo. ¿Cierto? Ahora hay leyes mucho más claras. La norma es mucho más clara, mucho más específica. Ya cómo va a funcionar este programa, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado. ¿Qué hace cada una de las personas? ¿Dónde ingresan estos antecedentes? ¿Por qué ese estudiante va a repetir? ¿Ya? Tengo que tener un montón de antecedentes que justifiquen todo lo que se va a hacer. Si estoy, por ejemplo, eliminando algunos contenidos del currículum para ese estudiante, ¿por qué se está haciendo? El ministerio lo va a ver, va a decir, ya, se quitaron estos contenidos, pero ¿por qué? Ya, ¿qué es la base de por qué se está quitando esta dificultad? Y si el equipo no lo hizo bien, ¿cierto? Ahí hay temas que finalmente hay que revisar. Algo no está funcionando bien en este equipo o en este colegio. Ya, ahora, cierto, los derechos y las obligaciones de las escuelas con los estudiantes ya están muy definidas. También la participación ya también ha cambiado. Anteriormente, cierto, la participación de la comunidad escolar, incluida la familia, era bastante limitada. Ahora, ¿cierto? Se promueve mucho lo que es la participación de la comunidad escolar en todo el proceso de integración.
Ya incluye los padres, los tutores, en todo el proceso educativo de las personas con necesidades educativas especiales. Antes, ¿cierto? Era más que nada, se entrega apoyo al estudiante, ya. ¿El estudiante está teniendo buenas notas? Sí. Ya, esa era la forma de medir que esta persona o este equipo estaba funcionando correctamente. Ya, pero hoy en día, ¿cierto? Se sabe que hay que hacer mucho más partícipe, ¿cierto? Toda la comunidad educativa en el proceso de integración. No es solo el estudiante, nos enfocamos en el estudiante, sino que son todos, ¿cierto? Los que participan en esta comunidad educativa, quien está eh, comprometida, ¿cierto? En avanzar. Oh, perdón. Y desafíos actuales, ¿cierto? A pesar de todos los avances que se lograron, que se mencionaron anteriormente, ya también hay dificultades. Por ejemplo, la equidad en el acceso a los apoyos. Ya, hay contextos socioeconómicos que, como yo les comentaba, aún no permiten que nuestros estudiantes accedan a toda la cantidad de recursos que pudiese tener un pie, por ejemplo, en la ciudad aledaña. O estando en una misma ciudad, este colegio que está en un sector socioeconómico que es más adinerado, tiene muchos recursos del PIDE, aunque es municipal. ¿Y qué pasa con mi colegio que está en un sector que es mucho más vulnerable? Ya no están llegando todos los recursos acá, ¿cierto? Algo está pasando. Ya, ocurre mucho, también en colegios rurales, pasa mucho que los recursos, ¿cierto? No llegan por completo. Y desconozco un poquito el funcionar de qué es lo que está pasando, pero claramente es sumamente malo para los niños en realidad. También hay desafío en cuanto a la formación docente continua, ya que nuestros profesionales finalmente se vayan actualizando, lo que les decía, que es algo que sí ha pasado, pero muchas veces esa actualización viene por parte de las personas que se están desempeñando en ese rol, ¿ya? Porque es algo que es necesario, pero finalmente si el colegio no lo asegura, si el colegio no me da los recursos para poder hacerlo o el tiempo suficiente, yo voy a tener que formarme de manera particular o simplemente no hacerlo, me quedo como estoy, ¿cierto? Y si tuviéramos un equipo mucho más actualizado, ¿cierto? Mejor todavía. También hay desafíos en la evaluación y seguimiento. ¿Ya? Finalmente, ¿cierto? El parámetro de control que tienen los equipos PIE es que se están entregando las evaluaciones correspondientes, se está justificando el cómo lo está haciendo, ¿cierto? Cada uno de nuestros niños tiene mejores notas, ya súper bien. Ya, pero lo que es el actuar como tal del equipo pie no es algo que se controle tanto, el avance que tenga, perdón. Ya se controla el resultado, está. Ya cumplimos con los requerimientos del Ministerio de Educación, súper bien, ¿cierto? Tenemos a tantos niños, está todo justificado, pero realmente, ¿cierto? El mecanismo con el que se mide, ya no hay un seguimiento total del progreso de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Ya, se intenta mucho, se hace también, pero el registro completo de la evolución, por ejemplo, desde el día uno de este estudiante, no está completamente medida. Pero sí, están todas las evaluaciones y todo eso, pero aún cierto no hay un sistema que como que lo pesquise y lo unifique. También el enfoque el enfoque intersectorial, me ha costado decir algunas palabras a veces. Ya, existe, ¿cierto?, el apoyo del Ministerio de Educación, pero también se busca que además del Ministerio de Educación se trabaje, por ejemplo, con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Se trabaje con el Ministerio de Desarrollo Social. Ya todavía el equipo PIDE, ¿cierto?, está trabajando de manera unitaria con lo que es el Ministerio de Educación solamente. Ya, y para que finalmente, ¿cierto?, avance, idealmente que también hayan otros organismos ahí involucrados. Ya, claro, el programa PIE, ¿cierto? Ha sido una herramienta sumamente significativa para la educación inclusiva, ¿cierto? Pero aún queda bastante por hacer para que nuestros niños finalmente alcancen ese potencial de éxito favorecedor. Ya, hasta aquí vamos a quedarnos. Son las 8:13, a las 8:23 estamos de vuelta. Ya, 10 minutitos. Sí. Ya, 24, ya 25, a las 8:25
Estamos de vuelta. Ya Ya, nos profe. quedamos hasta aquí. Una pausa y volvemos. Ya estamos de vuelta, un break cortito. Vamos al inicio, a esta segunda parte de la presentación. Ya. Como quedamos en la... oh, ya, vamos a hacer una pequeña actividad. Por eso había apurado un poquito el regreso. Ya. Para quienes se integraron posteriormente al inicio, ¿cierto? Nos encontramos en el módulo 5. Ya, en el módulo 5 ya vimos primeramente lo que era el funcionamiento del conocido programa de integración escolar, el programa PIE, y ahora nos encontramos en las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC para la diversidad. Ya, esta parte es cortita. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos el rol de las TIC en la promoción de la inclusión educativa, las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Yo creo que mucho hemos oído de estas TIC. Quizá en algún otro módulo lo vieron o lo van a ver también más adelante. Ya, lo importante es que acá se tenía que tocar sí o sí lo que eran las tecnologías de la información y la comunicación, porque van a jugar un papel fundamental, como dice acá, ¿cierto?, en la promoción de la educación inclusiva. ¿Ya? Son herramientas sumamente poderosas. Si utilizamos algún tipo de tecnología en el aula, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Van a ser favorecedoras para eliminar lo que son las barreras de aprendizaje que puedan existir en nuestros estudiantes, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos algún estudiante con alguna dificultad en la parte visual o auditiva, ya podemos utilizar algún tipo de aplicación, por ejemplo, que favorezca que nuestros estudiantes estén, por ejemplo, leyendo los mismos contenidos que sus compañeros. Ya, por ejemplo, si yo tengo alguna discapacidad auditiva, ya puedo estar viendo a través de esta aplicación el texto tal como lo ven, tal como lo están escuchando mis compañeros. Ya, puedo apoyarme también con imágenes, ya con algún tipo de aplicación o algún tipo de software. También si tengo alguna dificultad en la parte visual, también existen muchas aplicaciones, muchos software que son sumamente didácticos para nuestros niños, donde ellos van a poder ir escuchando ya lo que la persona está hablando. Pueden ser transmisiones en simultáneo, también pueden apoyar, ¿cierto?, los contenidos con herramientas auditivas, ¿cierto? Que van a ir finalmente haciendo que nuestros niños, ¿cierto? Puedan ir aprendiendo al igual que los compañeros, ¿ya? Solo que la modalidad del contenido va a ser distinta. También nuestros estudiantes que tienen algún grado de discapacidad, ¿cierto? Por ejemplo, visual, pueden escribir también, interactuar con sus compañeros a través de aplicaciones. Eso es sumamente interesante. También si tenemos algún grado de visión baja, ya se puede cambiar el contraste del contenido que se está entregando, se puede entregar a través de voz, ya, lo que el compañero está escribiendo en el caso de algún otro tipo de discapacidad. ¿Ya? O también si nuestros estudiantes tienen alguna dificultad con la comunicación, ya ellos pueden elegir imágenes a través de estas aplicaciones o pueden seleccionar el texto, pueden escribirlo, ¿cierto? En esta pantalla. Esta pantalla puede tener salida de voz, puede hablar, ¿cierto? Por esta persona que quizás no tiene desarrollado un lenguaje oral, ¿ya? Promueven la comunicación y la colaboración. Pues claramente van a facilitar que nosotros podamos entendernos entre los demás. Ya, por ejemplo, los estudiantes pueden utilizar alguna herramienta de comunicación en línea para trabajar en proyectos, ya sean grupales o comunicarse con sus compañeros en clase. Un ejemplo podría ser esta misma plataforma, utilizar el Google Meet, ya, o estas herramientas de Google Drive. Ya hay herramientas que son súper sencillas de utilizar en realidad. Y hay otras que son más complejas y otras que son de pago también. ¿Ya? Y claramente, si estamos trabajando en línea,
nosotros también podemos ir fiscalizando lo que está ocurriendo, en la interacción que se está dando, si este grupo efectivamente está trabajando de manera colaborativa con los demás, ¿cierto? Si este grupo, alguien está tomando el mando. No hemos pasado la lista, Camil, no se preocupe. Ya, si alguien está tomando el mando en este grupo, ¿cuánto es el avance que hemos tenido? Ya, el trabajo se entrega en una semana, pero ¿qué pasó? Ya, mi estudiante lleva menos de la mitad. Algo está pasando, ¿cierto? También es súper importante que cualquier herramienta de comunicación va a motivar a los estudiantes. Ya va a ser mucho más atractivo el entregar, ¿cierto?, alguna plataforma interactiva, ya que nuestros niños estén simplemente copiando lo que está en la pizarra. Ya, me voy a motivar más como niño, como joven. Ya, igual les voy a contar ahí una anécdota que tengo al respecto. Ya, promueven también la autonomía y la independencia, permiten a los estudiantes realizar tareas de manera autónoma también. Ya, por ejemplo, ya, entregar algún software de reconocimiento de voz, ya, donde nuestros estudiantes puedan ir dictando, ¿cierto? Lo que quieren plasmar, ¿cierto? Al tomar apunte, ellos pueden simplemente dictar. Existen aplicaciones de eso, existen también teclados virtuales, y hay mucho tipo de tecnología, hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para hacer mucho más didáctico y mucho más cercano el aprendizaje como tal. Ya, ahora les voy a compartir una pequeña actividad que es una tecnología que se utiliza en el aula. Ya, para que la utilicemos nosotros como ejemplo, les voy a comentar cómo se usa. Ya, les voy a hacer unas preguntas, pero va a ser a través de una aplicación. Para esto les voy a compartir ya, la aplicación como tal, que quizás algunos la han utilizado, quizás otros no. Uy, me cuesta manipularla así. Ya. Acá les voy a compartir una actividad que ustedes deben o ingresar directamente al sitio y poner un código o ingresar a través de un QR. Ya les voy a hacer dos preguntas, pero es más que nada para probar la aplicación. Mm, mm, mm. Dame un segundito y está cargando la aplicación. Ya les voy a ir comentando. Ya. Ya. Se va a cargar ahí un código QR. Ya. Ya. Si ustedes desean, pueden escanear directamente este código QR desde el celular o pueden visitar, ¿cierto?, la página www.kahoot.it. No es necesario que descarguen la aplicación, ya solamente kahoot.it y desde ahí les van a pedir un código y ese código es el que aparece aquí arribita. Ya es súper simple de utilizar. Ya les voy a dar unos minutitos, ¿cierto? Ya tenemos a una persona que está unida, ¿cierto? Esto es interactivo. Ya, ahí vamos a poder responder las preguntas. Vamos a esperar a que alguien más se una. Ya tenemos a dos personas unidas. Ya, súper. Ya, vamos a dar el tiempo ahí para ingresar a ver quién más. Recuerde que puede escanear directamente del celular este código que aparece aquí o unirse a través de kahoot.it. Ya, it, tal cual. Ya, tenemos a tres personas y ahí, ¿cierto? Cuando ustedes se unen por kahoot.it, pueden ingresar este código que aparece aquí arribita. Ya, vamos a esperar a ver si alguien más se nos une. Ya, mientras tanto, les voy comentando, ¿cierto? Este tipo de herramientas, ya, últimamente se utiliza bastante frecuente en el aula. Ya, ahí vamos a esperar ya, Pablo. Lucía, Con cuidado. Profesora, sí, yo lo vi bastante en pandemia, los profesores que ocupaban esta y otra más que no me puedo acordar cuál era, pero bastante entretenida. sí, es divertido, uno le puede personalizar mucho. Ya, acá las preguntas son súper básicas, ya, son cortitas, pero es más que nada para que conozcamos, ¿cierto?, cómo funciona la aplicación. Ya, estamos, tenemos a 8 participantes registrados. En honor al tiempo, uy, voy a correr un poquito para acá abajo. Vamos a comenzar. Ya.
Vamos viendo la presentación, ¿cierto? A ustedes les va a aparecer la pregunta de verdadero o falso. Ya, son poquitos segundos para responder. Ahí ustedes seleccionan. ¿Las TIC pueden aumentar la participación en las clases? Seleccione verdadero o falso. Tenemos una respuesta registrada, es con tiempo. Ya, vamos, vamos. 6 respuestas, vamos. Teníamos más participantes. Ya, respondemos la pregunta, ¿cierto? Y después lo vamos, después de responder, son 2 preguntitas nomás las que puse acá. Ya, súper. 8 personas nos han dicho que es verdadero. Después las vamos a discutir un poquito. Genial. Ya, la primera persona en responder fue Pablo González. Sigamos. Se otorga puntaje también por la rapidez. Se me olvidó comentarles eso. Siguiente pregunta. ¿Las tecnologías de la información y comunicación tienen un papel fundamental en la educación inclusiva? ¿Por qué? Y ahí ustedes seleccionan una. Recuerde que hay puntaje extra por responder primero, pero tiene que estar buena. Sí. Ya, no son difíciles las preguntas. Ya, para esto hay más tiempo, así que... Pero mientras más rápido... ¿Cómo era la pregunta, profesora? Ya, ahí les va a aparecer las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, ¿cierto? Tienen un papel fundamental en la educación inclusiva. ¿Por qué? Y ahí ustedes eligen la alternativa. ¿Por Mi qué será? internet está lento, profesora. Pucha. Ya respondí, pero dice con calma, dice está dando vuelta hace rato. No, tenemos poquitas respuestas registradas, se acabó el tiempo. Pucha. Ya, tenemos 5 respuestas registradas. A ver, ay, ¿qué La pasó? mía no alcancé, era la amarilla. Ya, a ver, denme un segundito aquí, ¿qué pasó? Ya, el podio. Dame un segundito. Ya, tercer lugar para Verónica, segundo lugar para Graciela y Pablo González tiene el primer lugar con 1789 puntos. Ya, es entretenido, ¿cierto? Capaz que no tenga BTR. Y ahí están los resultados, ¿cierto? Ahí ustedes lo pueden ver. El Yo primer tengo lugar Entel y pasó. saqué el cuarto y respondí hace rato. Ya, ahí, ¿cierto? Por un lado, te evalúa la respuesta que es correcta, por otro lado, ¿cierto? Evalúa la rapidez que tenga uno para responder, ¿ya? Así que ahí tenemos el podio finalmente, ya recordemos, Pablo fue quien ganó, Graciela en segundo lugar y Verónica, y por ahí el cuarto, ¿cierto? Nos estaba comentando por ahí también, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Oh, quedó ahí andando la aplicación. Ya, ahí lo cerramos. Entonces, ¿cierto? Como pudieron ver, como ese tipo de... Aquí sí yo me enredé. Ahí sí. Como ese tipo de actividades que veíamos, ¿cierto? Existen muchas, ya hay material muy variado. Y claro, como decía la primera pregunta, que todos contestaron que es verdadero, efectivamente, eh, motiva, motiva bastante, ¿cierto? Es mucho más entretenido hacerlo por una aplicación, ya como esta, que igual es entretenida, si ustedes la buscan, Kahoot, también pueden crear sus propias encuestas. Hay algunas que son de paga, pero las que ocupé yo eran totalmente gratuitas. Ya es entretenido, ¿cierto? A nuestros niños, a nuestros jóvenes les motiva a trabajar con una herramienta así, claro. Ya en vez de siempre estar como viendo el contenido en un solo formato, ya, o estar escribiendo todo el rato, va a ser mucho más entretenido y también, ¿cierto? Este tema del competir con el otro, igual, ¿cierto? A nuestros niños y a nuestros jóvenes les motiva bastante, ¿ya? Y también se puede personalizar,
nosotros podemos personalizar este tipo de herramientas como nosotros queramos. Ya la que vimos recién, como les comentaba, se puede personalizar mucho más, ya, pero también uno le puede añadir otras imágenes, ya es el formato gratuito el que le estaba presentando y ese también se puede personalizar más. Ya yo lo elegí así sencillito, ya y le puse las preguntas, ¿cierto? Y ahí ustedes vieron que había que hacerlo rápido, ya. Y eso también le añade algo extra. Ya, finalmente estamos viendo el contenido de la clase. Lucía. Podría hacernos así las pruebas. Claro, pero ahí entraríamos que alguien con ansiedad, si esto pudiese presionar cualquiera también. Claro, sería entretenido poder hacerlo así. Pero sí, pasa mucho, ¿cierto? Que igual, esto uno lo ocupa, ¿cierto? Para reforzar más que nada los contenidos. Ya, para eso siempre lo ocupamos, por eso igual ahora lo utilicé, ¿cierto? Como un ejemplo. Primeramente, ¿cierto? Vimos el contenido, ¿ya? Y de ahí venían como las preguntas. Ya, porque, ¿cierto? Ahí Compañera, nosotros. no te pongas creativa. No te pongas creativa, compañera. Que está difícil igual. Sí, estaba difícil, eran distintas las dos, ¿ya? La segunda, Y ¿cierto? lo Era más peor de todo lectura. es que, como dice la profe, que para los ansiosos puede ser terrible. Claro, también ocurre, ¿ya? Pero por eso es una herramienta entretenida, pero todo tipo de herramienta que nosotros queramos utilizar tiene que ser adaptada a nuestro grupo, ¿cierto? A nuestros niños, a nuestros jóvenes. En este caso, ¿cierto? A mí me gusta utilizarlo de esa forma porque, por ejemplo, ya vimos algo y las preguntas son más que nada para abrir el diálogo, ¿ya? Para ese tipo de situaciones es divertido, ¿ya? Aparte que no todos están obligados a participar. Ya, si yo no deseo participar en esta ronda, puede ser que yo no participe. Pero si hacemos otro tipo de quiz que quizá no tengamos más tiempo para resolverlo o sea en otro formato, quizá a las otras personas sí les va a entusiasmar ese tipo de quiz. ¿Ya? Entonces, cierto, este yo lo utilizo porque yo lo encuentro divertido solamente y porque para abrir el diálogo es súper bueno. ¿Ya? Para ese tipo de acciones se puede utilizar. Súper divertido y fácil de implementar, ¿ya? Lo que nosotros pongamos dentro del contenido ya va a ser totalmente variable, va a depender de lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Entonces, esto, y para reforzar contenidos también, ¿ya? Para eso también nos puede servir ese tipo de herramientas. Entonces, las TIC, ¿cierto? Van a favorecer, ¿cierto? Que nuestros niños ya encuentren algo más entretenido, ¿cierto? Que solo estar sentados, ¿cierto? Viendo la clase o escribiendo. Ya podemos hacerlo un poquito más dinámico. Ya, así como existe esa, existen muchas otras. Yo les comentaba que les iba a contar una anécdota de una aplicación que me comentó una persona, ya, docente de matemática, educación media, ¿ya? Ya, en educación media, ¿cierto? Ya sabemos que es más compleja la matemática. Ya está, ahí está así como súper, ya un poquito más difícil, ¿cierto? Y muchos de nuestros chicos también están en esta etapa, ¿cierto? De cambio. Puede ser que algunos no estén tan interesados, puede que haya otros que sí, les guste mucho la asignatura. Ya, pero igual es más, puede ser un poquito más complejo, sobre todo el tema de estas asignaturas, ¿cierto? Que son como bien concretas, ya, difícil, ¿cierto? Quizás si nosotros lo pensamos, poder variar y entregar un contenido más dinámico para los estudiantes, entonces estamos viendo matemáticas, ¿ya? Yo lo pensaba así, pero me encontré con esta persona que me comentaba cómo lo hacía con su estudiante, yo le pregunté también porque me interesa saberlo. ¿Cómo lo hacía para ser más dinámica? Porque a mí nunca me gustaron las matemáticas. También lo decía por esa área. A mí nunca me gustó, siempre no tenía interés, ¿cierto? Me costaba mucho también. Me costaba y de ese no comprender, ¿cierto? Me fui quedando muy atrás en las matemáticas. Me preguntaba, ¿cómo lo haces? Ya, porque igual debe ser complejo, le decía yo, tienes estudiantes de primero medio, de cuarto medio, tienes a todo el ciclo de educación media. Y me decía, yo utilizo esta herramienta como la que vimos recién. Ya, yo implemento un Kahoot en las clases. Y yo como, wow, pero matemática, sí, se puede utilizar en matemática. Ya, entonces depende de cómo lo queramos usar nosotros. También me comentaba de una aplicación que utiliza,
ya que es de pago, sí, pero es una aplicación donde los estudiantes van completando ejercicios, pero a través de una aplicación. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Veían los contenidos y ellos tenían esta aplicación donde podían ir avanzando en clases. Ya pasamos el contenido, vimos la ecuación, ciertos problemas, pero ya, los chicos podían utilizar el celular en ese horario, en esa clase. Entonces ya los chicos descargaban la aplicación, ¿cierto? Y ellos podían competir. Se desbloqueaba hasta cierto, se desbloqueaba hasta cierto nivel y los chicos iban completando actividades de matemática con juegos, ya iban aprendiendo y a medida que ellos iban avanzando, ¿cierto? Iban ganando diamantes, creo que. Ya, ¿y qué pasó? Que ya comenzó, ¿cierto? Principio de año y los chicos ya súper bien, ¿cierto? Comenzaron en la clase a avanzar con la aplicación, ya viendo el contenido, aplicación, ya un trabajo grupal de repente, y después, ¿cierto? Empezó a pasar que los días viernes en la tarde, por ejemplo, le llegaban mensajes de estudiantes diciéndole, profesor, ya pasé el nivel de tope que habían puesto, ya, ¿podría dar un poquito más de niveles para usarlo el fin de semana? Ya. Entonces, ya, él dijo, bueno, vamos a desbloquear más niveles. Desbloqueaban más niveles y a veces llegan comentarios de estudiantes los días sábados diciendo, no sé, sábado a las 6 de la tarde diciendo, avanzando, porque podían monitorear también a los estudiantes cómo avanzaban. Veía que los estudiantes también avanzaban los fines de semana en la aplicación. ¿Ya? Así, ¿cierto? De entretenida pueden ser las actividades que podemos encontrar en esta herramienta. ¿Ya? Y claro, los estudiantes entretenidos, ganando diamantes, ya ficticios, avanzando en los niveles, se puede ver la progresión que va teniendo cada uno de ellos. También se pueden personalizar. Si queremos algún tipo de apoyo visual, por ejemplo, se puede en algunas aplicaciones, en otras no. Ya, pero en este caso, ¿cierto? Lo que llamaba más la atención era que los estudiantes finalmente en su tiempo libre avanzaban y utilizaban mucho la aplicación, que eran ejercicios matemáticos, ¿ya? Ejercicios y problemas matemáticos que si uno lo piensa dice, oh, qué aburrido o qué difícil, pero los chicos que incluso van muy bajitos en matemática, que requerían algún tipo de apoyo adicional, ¿cierto? Con la aplicación lograron nivelar mucho más lo que era el contenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque Agenda se web, sentían no sé si puede, motivados. Ay, profe. no sé ¿ah? Agenda web también es súper buena. Hoy no la he visto, la voy a buscar. A mí me encantan estas aplicaciones. Muy entretenida porque vienen ejercicios igual, entonces uno va haciendo pasos y son para hacer ejercicios de inglés, matemáticas. Genial, Agenda web gen- se llama. genial, lo vamos a buscar. Ya, lo vamos a buscar. Gracias, Verónica. Ya, ahí, ¿cierto? Como menciona Verónica, hay herramientas y que finalmente, ¿cierto? Si nosotros decimos, ah, ya, a mí no me gusta matemática, me está yendo mal, quizás a este estudiante le está yendo mal, pero con una aplicación, ya, si es más motivador, si es algo que se personaliza, si es fácil de utilizar, ¿cierto? Las aplicaciones a los chicos no les cuesta nada, ¿cierto? Tomar el celular y teniendo internet solamente, ¿cierto? Vamos a poder avanzar, ¿cierto? Entonces, va haciendo que nuestros niños, nuestros jóvenes finalmente quieran aprender más. Y a veces, sin quererlo, ¿cierto? Porque la aplicación es entretenida, aprendí, ya me fue súper bien en la prueba, pero yo no estudié casi para esta prueba. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ah, puse atención en clase. ¿Por qué? Porque quería avanzar en la aplicación. Ya, ese tipo de cosas pueden ocurrir. Ya, y por otro lado, ¿cierto? Está la opción de que también nos van a servir para adaptarla para nuestros estudiantes que quizás tienen algún grado de necesidad educativa especial. ¿Va siendo más facilitador el contexto para nuestros estudiantes? Sí. También estamos brindando otra alternativa, ¿cierto? Para poder aprender. ¿Ya? Vamos a ir reforzando contenido. Nuestros niños y nuestros jóvenes agradecidos, ¿cierto? En vez de estar repasando la materia en un solo formato, vamos a tener esto vamos a quedar, ¿cierto? Vamos a quedarnos hasta tarde a veces avanzando, aprendiendo, ¿ya? Pero en realidad nosotros estamos jugando, pero aprendimos, ¿ya? Entonces, ya, es súper importante destacar
que cualquier tipo de herramienta que nosotros utilicemos debe ser, ¿cierto?, accesible, ya que si la aplicación que nosotros estamos usando es difícil de manipular, ¿cierto? Quizás no va a ser lo Profesora, más idóneo. ¿Sí, Verónica? y también en inglés hay una aplicación, yo creo que algunos la conocen, que se llama Duolingo. Es muy buena. Ah, sí, 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 esa también. Sí, Verónica, esa es súper buena y me faltó, justo le iba a mencionar, se me fue. Ya, sí, Duolingo también es interactiva y se puede personalizar muy bien. Eso es sumamente importante. Ya, nos sirve para aprender idioma, ya, pero además lo podemos personalizar. Ya, ¿qué tan difícil vamos a hacer esas lecciones? Ya, yo voy a repetir estas palabras, pero yo necesito algo más avanzado porque yo ya me sé los conceptos básicos. O quizás se puede personalizar esa aplicación. Ya podemos ponerle, graduar la dificultad en Duolingo, como dice Verónica. ¿Ya? Se me olvidaba mencionarles, claro. Es súper bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos aprendiendo algo, no vamos a querer frustrarnos, claramente. ¿Ya? Y si nosotros, por ejemplo, no manejamos nada del otro idioma y empezamos con algo que sea complejo o que nos parezca aburrido, ¿cierto? Si vamos a solamente leer, ya, quizás no va a ser tan motivador por un lado, quizás no podamos modificar mucho lo que es ese leer, es leer y leer, me tengo que concentrar, ¿cierto? Tengo que estar ahí, concentrarme, dedicarle tanto tiempo y prácticamente me estoy obligando, ¿cierto? A grabarme esas palabras, pero si yo tengo algo que puedo personalizar a mi ritmo de aprendizaje, si puedo utilizar apoyo, ¿cierto? De texto, de imagen, de voz, genial, ¿ya? Da muchas más ganas, ¿cierto?, de dedicar el tiempo al aprendizaje en ese tipo de formas, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, todas las herramientas que nosotros busquemos tienen que ser de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno de nuestros estudiantes, ¿ya? Y el contexto educativo en el que se va a desenvolver. También si utilizamos algún tipo de aplicación, ¿cierto? Que no sean solamente aplicaciones que necesiten sí o sí 100% la conexión a Internet. Recordemos que también algunos estudiantes no tienen esa conexión a Internet en los colegios, ya que sea tan estable, o hay colegios que tienen Internet cada ciertas horas, o hay casas donde no tenemos Internet. Entonces podemos aprovechar, ¿cierto?, lo máximo lo que podamos acá en el colegio, ya porque sabemos que en las casas no se va a poder usar. ¿Ya? También la colaboración entre los docentes y especialistas y familia, ¿cierto? De los propios estudiantes es súper importante para saber qué herramienta va a ser la más adecuada que vamos a utilizar. Finalmente lo que estamos buscando es la enseñanza como tal. Ya que nadie se quede fuera de este proceso de aprendizaje, por ejemplo, por no tener un internet estable en la casa. Si no, sabemos que hay estudiantes que no tienen internet en la casa y estamos haciendo un juego que es competitivo, por ejemplo, una aplicación que es competitiva, limitemos un poquito el uso. Ya quizás, como la aplicación que les nombraba, que se iban desbloqueando los niveles, ya quizás desbloqueemos tantos niveles porque los vamos a utilizar solamente cuando estemos en el colegio. Ya, desbloqueemos hasta tal nivel, ¿cierto? Porque sabemos que como esto es competencia, ya, si no fuera competencia no importaría tanto, pero si es competencia y sabemos que hay estudiantes que no van a tener la posibilidad de avanzar, ¿cierto? Fuera, ya, complementémoslo con otra cosa. Ya, en el colegio vamos a seguir la competencia, ¿cierto? En este horario, ya, pero en la casa hagamos esta otra actividad, ya, para ir reforzando lo que viene en la aplicación, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? No, la idea es nunca frenar la participación de alguien, pero tampoco, ¿cierto? Dejar a alguien fuera, que alguien se sienta mal, por ejemplo, por no poder continuar con lo que estamos haciendo en en la clase. Ya, y tenemos estas estrategias para utilizar las TIC de manera inclusiva en el aula. Creo que lo vamos a alcanzar a ver. Pues había un videito ahí, pero yo creo que lo vamos a ver en la próxima clase. Ya que es otra aplicación que igual les quería mostrar, pero es un video. Ya, lo importante de hasta aquí, ¿cierto? Es que sobre las estrategias, me enredo mucho para hablar el día de hoy. Ya, la integración, ¿cierto? Efectiva de de las TIC en el aula
para promover una educación realmente inclusiva, va a requerir, ¿cierto?, que nosotros seamos muy estratégicos y cuidadosos en lo que es la implementación como tal. Ya, acá, ¿cierto?, algunas indicaciones para el uso de estas tecnologías. Primero, planificar y diseñar actividades inclusivas desde el inicio. Se evalúan siempre las necesidades y los estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Ya lo mismo, si a algún estudiante le cuesta mucho utilizar algún tipo de herramienta que esté contemplada en esta aplicación, por ejemplo, o si tenemos algún estudiante que esté, que quizás requiera algún tipo, por ejemplo, que esté muy atrasado en los contenidos, ya que tenga dificultades, ¿cierto?, en la materia que estamos pasando, ya, matemática. Ya, si yo estoy muy atrasado en los contenidos y los compañeros van mucho más adelante y la aplicación ya no permite, ¿cierto?, que nivelar estos aprendizajes, quizás no es la más adecuada. Ya, quizás esta otra que encontré que igual es bastante didáctica, pero me permite, ¿cierto?, irlo graduando, ya, para que finalmente todos vayan a un ritmo similar. Ya no solamente dejar fuera, ¿cierto?, a alguien porque va muy atrasado en los contenidos, que sabemos que no va a poder avanzar de manera independiente, ¿ya? Y dejar que los demás simplemente avancen, ¿ya? O simplemente podemos utilizar alguna herramienta que sí sea interactiva, pero que no sea competitiva, ¿ya? Y lo vamos trabajando en clases. La idea es, o que todos, ¿cierto?, partamos de un nivel más bajito, ¿ya? Pero vamos a ser estrategas, entonces vamos a comenzar todos en ese nivel bajito a usar la aplicación, pero vamos a ir reforzando en clases. El uso va a ser exclusivo en el aula. Ya vamos a ir completando fase por fase, pero entre todos. Ya, entonces así aseguramos que los estudiantes, ¿cierto?, que tienen mayores dificultades en lo que es el contenido, vayan nivelándose también con el uso de la aplicación y los estudiantes que estén más avanzados, ¿cierto?, también se vayan ajustando a ese ritmo. ¿Ya por qué? Porque finalmente vamos a ir reforzando todo lo que vamos viendo. Y en ese reforzar, ¿cierto?, los estudiantes que hayan quedado atrasados con algún contenido, también, ¿cierto?, van a ir tomando de eso. Ah, ya. Ya va a haber un momento en que finalmente, ¿cierto?, estemos todos como en el mismo, como en el mismo límite, digámoslo así, o más o menos similares, y de ahí en adelante ya, autónomo. Ya, pero igual lo vamos a seguir reforzando en la clase. Ya, si quieren pueden avanzar en la casa, pero lo vamos a trabajar también acá. Ya lo vamos a reforzar también para que los demás, ¿cierto?, no vayan quedando atrasados. Ya, siempre considerar los intereses. Ya, y las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes, que sean actividades accesibles, que el desafío finalmente no sea algo que haga que nuestros estudiantes ya no quieran participar. Si ponemos un desafío, que este desafío sea alcanzable, ya que sea algo difícil, sí se puede, pero no es posible. Siempre la edad de nuestros niños, también el tema de los intereses es súper importante. Ya, si estamos trabajando con jóvenes, ya utilizar algunas aplicaciones que sean acorde a su edad. Por lo general las aplicaciones nos dicen hasta qué edad podemos llegar, o los software que se utilicen nos dicen hasta qué edad. Establecer también estos objetivos que sean súper claros. Ya, también tener una variabilidad de recursos. Seleccionar herramientas y recursos tecnológicos que sean accesibles también. Ya, herramientas que sean accesibles para estudiantes con algún grado de discapacidad, ya sea visual, auditiva, motriz o cognitiva. Ya, acá el video que le iba a mostrar es de una aplicación que es sumamente adaptable. Ya, se las voy a mostrar igual el jueves. Ya, lo voy a dejar pendiente porque es una aplicación que me gustó, la encontré entretenida, es de lectura. ¿Ya? Que es entretenida y es gratuita, ¿ya? Y que es súper personalizable. Ya no, es un muy buen ejemplo de de cuánto se puede personalizar un recurso tecnológico. ¿Ya? Y tiene que ser acorde a nuestros estudiantes también. ¿Ya?
Si existe algún tipo de herramienta que tenga alguna limitación, por ejemplo, que haya que pagarla o que requiera cierta cantidad, un internet que sea constante, también consideremos el contexto. Ya, y nosotros también, si estamos apoyando en el uso de alguna de estas herramientas, también tenemos que saber cómo usarla. Así de casualidad alguien implementó una herramienta que sea muy difícil de manipular hasta por nosotros, ya sabemos que no es la herramienta adecuada. O si vemos que la mitad del curso o quizás menos de la mitad está entendiendo cómo usarla, es porque algo está pasando. ¿Ya? O aplicaciones que sean muy difíciles de personalizar, que veamos que sí, ya la aplicación es súper entretenida, pero no se puede ajustar para alguien que tenga dificultades en la visión, por ejemplo. ¿Y qué va a pasar con los compañeros que tienen esta condición? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Simplemente no participan? Ah, entonces, ¿cierto? Todo ese tipo de cuestionamientos también hay que irlos viendo a medida que se implementa algún tipo de estrategia, ¿ya? Independiente si la utilizamos nosotros o si la implementa algún otro profesional. Nosotros tenemos que estar ahí siempre pendientes de lo que pueda pasar. Ya, también en esto, al seleccionar herramientas y recursos tecnológicos, también van los software de comunicación aumentativa y alternativa. Ya, no sé si estos los han visto, no sé si estuvieron en el módulo ya, pero en alguna parte se va a mencionar o se mencionó ya sobre los software de comunicación aumentativa y alternativa, ya que también son una herramienta, ¿cierto?, tecnológica de la información y la comunicación, ya que va a hacer que finalmente nuestros estudiantes con alguna dificultad en lo que es la expresión o del lenguaje, ¿ya? Puedan participar de manera plena en el proceso de aprendizaje. Ya son herramientas donde los estudiantes pueden elegir mediante estos pictogramas, ¿cierto? Estos dibujos con acciones o algunas herramientas que van a favorecer la comunicación, donde ellos mismos pueden elegir las imágenes o pueden escribir también y la aplicación, ¿cierto? Va hablando va hablando, ¿cierto? Por ellos, o en el caso de estudiantes que utilicen muy poquitas palabras, también se puede utilizar ese tipo de elementos. Lo importante siempre es seleccionar la herramienta y recurso que sea adecuado para nuestros estudiantes, ¿ya? Y vamos a llegar hasta el punto 3 porque se nos va a pasar la hora. Ya vamos a llegar hasta el punto 3 y el resto lo vamos a ver nuevamente, vamos a verlo en la próxima clase, ¿ya? Les quedo debiendo también ese videíto. Ya nos queda solamente eso. Ya nos queda eso y un poquito de acá. Ya, pero lo vamos a dejar como introducción para la siguiente clase para que nadie se pierda. Ya, entonces voy a pasar la asistencia rápidamente porque por el tema de la hora y cualquier consulta, duda, acotación la dejamos para el final. Se me cerró acá. Ya un momentito, por favor. Ya, algunas personas habían justificado, eso lo voy a verificar más tarde y lo voy a traspasar. Importante, aprovecho de comentarlo, ahora que nos queda un ratito, importante verificar el tema de las asistencias. Ya, siempre trato de recordarlo porque se nos puede pasar que después, ¿cierto?, veamos la asistencia final y tengamos alguna inasistencia o quizás la justificaron y yo también los pude dejar ausentes porque a veces ocurre. Ya, cuando hay mensajes en el chat, a veces pasa que se van quedando atrás, ¿ya? Por los mensajes nuevos, también puede pasar. Entonces, tratemos de verificarlo y si en algún momento se me fue alguna asistencia, ya o que ustedes justificaron, ¿cierto? O dejaron mensaje en el chat de Zoom, también me lo mencionen, por favor, para poder corregirlo antes de finalizar el módulo. Ya, Jennifer Afandi, Jennifer Afandi, Carlos Araneda, Presente. gracias, Carlos. Priscila Bravo, Priscila Bravo, Descansa, besito. Silvia Bugueño, ah, Silvana Bugueño, perdón. Silvana Bugueño,
Avisó en el chat que tenía problemas con el celular recién. Ah, ya, ya, ya. Muchas gracias. Leila Castillo. Presente, profesora. Gracias, Leila. Graciela, sí. Presente. Gracias, Graciela. Valerie Cofré. Valerie Cofré. Fabiola Contreras. Presente, profesora. Gracias, Fabiola. Silvana Cortés. Presente. Gracias, Silvana. Un segundito. Camil. Ah, Camil estaba Acá presente. presente. Me acuerdo de usted. Camil. Cristina Díaz. Presente, profesora. Gracias, Cristina. Nicole Fica. Presente. Gracias, Nicole. Marcela Flores. Marcela Flores. Presente, profesora. Gracias, Marcela. Verónica Godoy. Presente, profesora. Gracias, Verónica. Pablo González. Pablo. Pablo González. Jazmín Ibáñez. Jazmín Ibáñez. Jimena se tuvo que retirar. De ella me acuerdo. Katy Lizana. Presente, Katy profe. Lizana. Gracias, Presente, Katy. profe. Héctor Maldonado. Presente, profesora. Gracias, Héctor. David Pizarro. David Pizarro. Profesora, en el Sí. chat alguien dice, profesora, me dejó presente Pablo González. Ah, Pablo, sí estaba presente, Pablo. Y Sí, lo ahora sí dice está con el segundo. presente. Ahora sí está presente, Pablo. Muchas gracias. Susan Rodríguez. Presente. Gracias, Susan. Génesis Sepúlveda. Presente. Gracias, Génesis. Un momentito. Lucía Toledo. Lucía estaba con Presente, problemas con el... profesora. Ah, estaba presente. Muchas gracias. Roxana Varela. Roxana Varela. Camila Verdugo. Camila Verdugo. Rosana Varela, presente. Presente, Rosana Varela. Ah, Roxana ya. Está presente, Roxana. Gracias. Gracias, Camila gracias, Verdugo. sí. Camila Verdugo. Ya. ¿Alguien no nombré de casualidad? Ya. Cualquier cosita, ustedes saben, ¿cierto? Lo pueden verificar en el chat. Ya. Pueden consultar en el chat en caso de que tengan alguna inasistencia que no corresponda. Ya me pueden comentar. Y ahora sí, Profesora, eso, profesora, cualquier duda de consulta. lo que pasa es que yo he tenido mucha pega, llego tarde cuando a veces y no tengo muy buena señal con el teléfono. De las Ya, veces pasadas, no me acuerdo porque llegaba pasado las 9 aquí. ya, por lo general pasamos la asistencia como a las 9. Ya, entonces la recomendación en ese caso, yo solo paso la asistencia en el segundo periodo. Ya, en ese caso, verificar, ¿cierto? La asistencia ingresando al aula y en caso de que aparezca alguna inasistencia, me comenta qué es lo que pasó ese día, si llegó después, qué fue lo que ocurrió, si me habló, me mandó un mensaje o dejó algún mensajito aquí en el chat y lo podemos revisar. Ya en Ya, ese ok, caso se gracias. puede. Me comenta la fecha. Ya, ¿y qué pasó? ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, acotación? Si no hay ningún comentario, podemos retirarnos. Nos vemos el día jueves. Ya que estén súper bien. Profesora, disculpe, la prueba sería el día jueves. Vuelvo. Sí, 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 sí. Pero lo voy a volver a compartir. En caso de que quede alguna duda adicional. Ya, vamos a ver. Ya, acá está. Se queda para el día 12. Sí, justamente. El día jueves va a quedar y la próxima también.
Ya, ahora ya es todo normal, si solamente se corrió por una fecha. Ya, muchas gracias. De nada. Ya, ahora sí, ¿alguna consulta de votación? Si no, nos podemos retirar. Bueno, Chao, cualquier profe. cosita. Bueno, Buenas Chao, noches. profesora, Cualquier cosita descansen. que quede pendiente, al chat. Ya que estén súper bien, que descansen. Chao, chao. Buenas noches. Chao, buenas Buenas noches. noches. Chao. Chao.